¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos, aquí en el aula virtual correspondiente al ciclo 2019-1, semana 12, tema estudiar geometría del espacio, recta perpendicular a un plano y ángulos diédricos. Para empezar vamos a poner la regla de juego. Necesitamos escoger a una figura como modelo para dar la idea de plano, para representar a un plano. Para ello hay que saber lo siguiente. En el plano, un triángulo equilátero se dibuja así. Ahora en el espacio lo vas a tener que dibujar así, para darle el efecto tridimensional. Un cuadrado, si antes lo dibujabas así, ahora lo vas a tener que dibujar así. Una circunferencia en el plano se dibuja así. En el espacio lo vamos a dibujar así. ¿Para qué? Repito, para darle el efecto tridimensional. Entonces, un paralelogramo, un romboide en particular, en el plano lo dibujas así, en el espacio lo dibujamos así. Claro, y como puedes notar, esta figura no, por decirlo así, la deformación de la figura en el espacio de un romboide casi no se siente, no se nota. ¿Ya? Entonces, como esta figura tiene ese detalle especial, vamos a escoger a una región paralelográmica para dar la idea de plano, en la parte teórica. Porque en realidad, en los problemas, en la práctica, cualesquiera de estas figuras nos van a dar la idea de plano. Solo que hay que sobreentender que para que esto sea un plano, esta figura debe extenderse ilimitadamente en todas las direcciones. Igual con esta figura, con esta otra y esta. Pero eso es algo que ocurre idealmente, ¿no? Porque usted tiene una plancha circular, que yo le diga extiéndalo ilimitadamente, eso va a ser imposible. Eso es algo que solo ocurre en nuestra mente. Por eso necesitamos llegar a una convención. En realidad, si usted se pone a pensar, todo lo que se hace en matemáticas, todo es convencional, todos son acuerdos, ¿sí? Entonces, convenimos representar, por cuestiones de conveniencia, justamente esa es una convención, a un plano como una región paralelográmica. Bueno, convenimos en representar a un plano como una región paralelográmica, sobreentendiendo que ésta se puede extender ilimitadamente en todas las direcciones. ¿Cómo se denota, no? Se pone letra P, significa plano P. Bien, y como siempre ocurre, para empezar una nueva etapa en la geometría, necesitamos introducir postulados. Ellos son siempre muy importantes. Por ejemplo, aquí hay un postulado que dice 3 puntos no colineales determinan un plano. 3 puntos no, o sea, aquí el punto A, el punto B, el punto C. 3 puntos no colineales determinan un plano. ¿Qué significa? Que hacen que ese plano exista y que sea único. Son dos cosas. El plano existe y es único. ¿Sí? Entonces, como ese plano existe y es único, también le podemos llamar el único plano determinado por los puntos A, B y C. Para ello los puntos deben ser no colineales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora mira las consecuencias del postulado. Si tú tienes 3 puntos no colineales, entonces hay un plano que las contiene. ¿Qué ocurre cuando tú tienes 2 puntos? 2 puntos determinan una recta. Bien, ahora ¿qué ocurre? Tú tienes un punto y una recta. El punto no está en la recta. ¿Qué vas a decir ahora? Que una recta y un punto que no pertenece a la recta determinan un plano. Hacen que el plano exista y que sea único. ¿En qué sentido existe y es único? En el sentido de que es el único plano que pasa por el punto y que contiene la recta. Aquí tienes 2 puntos. Si tú los unes, tendrías una recta. ¿Qué es lo que tienes ahora? 2 rectas secantes determinan un plano. ¿Te das cuenta? Son las consecuencias de este postulado. ¿Sí? Bien. Si quieres, regresamos, mira, regresamos. Todo empezó porque si se tienen 3 puntos no colineales, entonces 3 puntos no colineales determinan un plano. Hace que exista solo un plano que pase por los 3 puntos. Por aquí tienes una recta, y por este punto que no está en la recta puedes hacerle una paralela a ella. ¿Qué es lo que tienes ahora? 2 rectas paralelas determinan un plano. ¿Sí? O sea, hacen que el plano exista y que sea único. El único que pasa por las 2 rectas paralelas. Sin ir muy lejos,
les puedo plantear un ejemplo donde no necesitamos algún teorema adicional para llegar a la respuesta, un teorema adicional de la geometría del espacio. Imagina, tú tienes aquí un cuadrante, aquí tienes otro cuadrante, y aquí tienes un tercer cuadrante. Entonces te pueden preguntar cuánto mide este ángulo. Como pueden observar, es un ángulo, es una figura que está en el espacio. ¿Por qué? Porque estos tres puntos determinan este plano. Y este punto no está en este plano. Es el único que está en el espacio. Ya, ¿qué más? Dices, profe, pero la respuesta no es 45 porque la respuesta no es 90. ¿Por qué? Porque este ángulo mide 45 y este ángulo también mide 45. Entonces, X debería salir 90, la suma. Ahora, usted debe tomar en cuenta que esa propiedad sería cierta siempre y cuando estas tres líneas sean coplanares. Pero esas líneas no son coplanares. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Si esto mide A raíz de 2. Igual acá, esto también va a medir A. Por lo tanto, esto mide A raíz cuadrada de 2. Si trazamos esta línea, A 90, esto también mide A raíz cuadrada de 2. ¿Qué estás notando? Que esto viene a ser un triángulo equilátero. Que por lo tanto, X es igual a 60. ¿Se da cuenta? Hemos resuelto un problema que está en geometría del espacio y no hemos usado ningún teorema específico de ese tema. Solo nos hemos dejado llevar por la intuición y por este postulado, ¿no? 3 puntos no colineales, aquí hay un plano. 3 puntos no colineales, aquí hay un plano. 3 puntos no colineales, aquí tenemos otro plano. Solamente hemos usado esa idea. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar todas las cosas que están en el espacio. Pero no porque vamos a ordenar todas las cosas, vamos a hacer ese trabajo con todas las cosas, sino solamente necesitamos entender cómo se ordenan dos rectas en el espacio, dos planos en el espacio, una recta y un plano en el espacio. El resto se va a acomodar a esa teoría. Por ejemplo, en el espacio los planos o no se intersectan o se intersectan. Y si lo hacen, se van a llamar planos paralelos, planos secantes. Y si no se intersectan, se van a llamar planos paralelos. Aquí hay un postulado. La intersección, o sea, los puntos en común de dos planos secantes fueron una recta. Eso, repito, es un postulado. ¿Qué más? En el espacio, tú tienes una recta y un plano. ¿Ya? Una recta y un plano. En el espacio, puede ser que la recta no intersecte al plano. Puede ser que lo intersecte en un punto. O puede ser que todos los puntos de la recta pertenezcan al plano. ¿Ya? Entonces, en este caso se llama recta paralela al plano, recta secante al plano, recta contenida en el plano. Aquí hay un postulado que lo usé cuando hablé de dos rectas secantes determinan un plano. Cuando tú tienes dos puntos de una recta, que son también puntos de un plano, entonces la recta está contenida en el plano. ¿Sí? Repito, si dos puntos de una recta pertenecen a un plano, entonces la recta está contenida en el plano. Eso es un postulado, por ejemplo. No se demuestra. Es por eso que cuando ustedes tienen tres puntos no colineales, ¿qué hacemos con los dos puntos? Hay una única recta que pasa por los dos, pero no podíamos afirmar por qué la recta está contenida en el plano. Eso es por este postulado. Y ya, pues acá otra vez, dos puntos determinan una recta y por este postulado la recta está contenida en el plano. Ahora vas a decir, dos rectas secantes determinan un plano. ¿Sí? Así se van ordenando las cosas, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que falta ahora? Las rectas en el espacio. ¿Qué sucede con las rectas en el espacio? Las rectas en el espacio pueden ser paralelas, pueden ser secantes, solo tienen un punto en común. O puede ser que no sean ni paralelas ni secantes, o sea, que no tengan puntos en común y que además estas dos rectas no pueden estar contenidas en un mismo plano. Dos rectas son paralelas, entonces hay un plano que las contiene. Dos rectas son secantes, siempre va a haber un plano que las contiene. Entonces, dos rectas alabiadas o cruzadas son dos rectas que no se intersectan y que no pueden estar contenidas en un mismo plano. Listo.
Al entender estas distribuciones entre dos planos, una recta y un plano, y entre dos rectas en el espacio, se va a poder entender todo lo demás. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿y qué pasa con dos rectas y un plano? Si dos rectas son paralelas a un plano, las rectas son paralelas entre sí. Se dice, a ver, profe, yo tengo aquí un plano, tengo una recta paralela con ella, tengo esta otra recta paralela con ella. Y me doy cuenta que el hecho de que estas rectas sean paralelas a un plano no implica que las rectas sean paralelas entre sí. Pueden ocupar esta posición, pueden ser cruzadas o alaviadas. ¿Se da cuenta? O sea, solo hay que ordenar esto de acá. Todo se va a ordenar a partir de todo lo que ve por aquí. Y todo lo que estoy mencionando hay que escribirlo en un lenguaje formal, que es propio de la matemática. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, acá tenemos dos rectas L1 y L2. Esta recta es secante al plano, esta recta es secante al plano y esta recta está contenida en el plano, en este plano P. L1, L1 y L2 se denominan alaviadas, sí, solo sí. En primer lugar, la intersección es el vacío. La intersección es el vacío. Luego, para todo plano que contiene a una recta, por ejemplo, la recta L1 está contenida en el plano P, entonces la recta L2 no puede estar contenida en ese plano. A eso se le llaman rectas cruzadas. Estas dos rectas L1 y L2 se denominan rectas alaviadas, sí, solo sí. En primer lugar, la intersección de estas rectas es el vacío. Después, para todo plano, tal que la recta L1 está contenida en ese plano, entonces la recta L2 no puede estar contenida en ese plano. O sea, se caracteriza porque no se intersectan y no pueden estar contenidas en un plano. Ahora, hay un detalle. Las rectas cruzadas no se intersecan y al no intersectarse no van a formar un ángulo. ¿De acuerdo? Nosotros convenientemente vamos a definir el ángulo entre las dos rectas cruzadas. Por eso no se debe decir ángulo formado por dos rectas cruzadas o alaviadas. ¿De acuerdo? Sino ángulo entre dos rectas alaviadas. Eso lo tenemos acá. Mira, el ángulo entre dos rectas cruzadas se determina al trazar por un punto del espacio, un punto cualquiera del espacio, rectas paralelas a las rectas cruzadas. Por este punto trazamos una paralela a esta, que sería más o menos esta línea. Por ese mismo punto trazamos una paralela a esta línea, que sería esto más o menos. Aquí está el ángulo. Digamos, este es L2' paralela con L2, este es L1 paralela con L1. Alfa, medida del ángulo entre las rectas alaviadas, entre L1 y L2 alaviadas. Sí, solo sí. L' es paralela con L1 y L2' es paralela con L2. O sea, si desde un punto cualquiera del espacio se trazan líneas paralelas a las rectas alaviadas, el ángulo entre estas dos rectas es el ángulo entre las dos. Ahora, quiero que entiendan bien la situación. Este punto es un punto cualquiera del espacio. Sí, cualquiera del espacio. O sea, si quieres puede ser este punto. Entonces, por ese punto le trazamos una línea paralela a esta recta, que sería esta, por ejemplo. Entonces, el ángulo entre estas dos rectas sería este ángulo amiral. O si quieres puede ser, usted depende, usted cree, puede ser este punto. Y por ese punto le trazamos una paralela a esta recta. Entonces, la medida del ángulo entre estas dos rectas sería este ángulo. Entonces, cuando queremos hallar el ángulo entre dos rectas cruzadas, estas son nuestras tres opciones. O por un punto de este plano se traza una paralela a la otra, o por un punto cualquiera del espacio trazamos las dos paralelas, o por un punto de la recta trazamos una paralela a la otra recta. De hecho, que de las tres opciones, la más cómoda es esta, esta que es acá. Trazar
una recta que está contenida en este plano y que sea paralela a ella. En el peor de los casos tomaríamos en cuenta esta opción. Y nuestra primera opción cuando tenemos que hallar el ángulo entre dos rectas cruzadas sería trazar esta línea. ¿Ya? Ahora, una observación. Observación. ¿Qué pasa si alfa es 90? Si alfa es 90, entonces las rectas L1 y L2 se denominan rectas perpendiculares. Y esto es lo que va a cambiar nuestro mundo. Porque usualmente en geometría plana, cuando dos rectas son perpendiculares, ellas tienen que ser secantes. Pero ahora no, pues. Ahora dos rectas pueden ser perpendiculares sin ser secantes, alaviadas. ¿Qué significa, profe? Que si usted le traza una paralela por este punto a esa línea, aquí el ángulo va a medir 90. O si por acá le traza una paralela a esta línea, quiere decir que este ángulo va a medir 90. O sea que no es necesario que sean secantes. Eso es lo que nos está queriendo decir esta definición. Y esto va a ser muy útil para poder definir lo que sigue en el siguiente tema. Recta perpendicular a un plano. También hay un postulado que dice por un punto pasan infinitas rectas. ¿Ya? Bueno, la idea de este teorema es la siguiente. La recta L se llama perpendicular al plano P si y solo si. Para toda recta L', por ejemplo, contenida en el plano, entonces la recta L es perpendicular con esa recta L'. Perpendicular en ese sentido que se mencionó anteriormente, que no es necesario que sean secantes. Si yo sé que son perpendiculares, trazaría una paralela, ¿sí?, a esta línea y diría que aquí el ángulo mide 90. En ese sentido. ¿Estamos? Bien. Ahora, cuando una recta se llama perpendicular a un plano, van a pasar dos cosas. Aquí, es decir, puede ser que la recta pase por este punto, o puede ser que la recta, ¿sí?, no pase por ese punto. L1, L2. ¿Ya? O sea, pueden ocurrir dos cosas. Si la recta L1 pasa por su pie, entonces la recta L es perpendicular con L1, ¿no? Porque ella está contenida en el plano. O sea, este ángulo mide 90. ¿Qué más? Si pasa por su pie, este ángulo mide 90. Si no pasa por su pie, usted podría hacer esto. Le traza una paralela a esta línea. Entonces va a poder afirmar que este ángulo mide 90 grados. Son las dos cosas que van a ocurrir. Y siendo prácticos, ¿qué usted va a decir? ¿Qué te conviene? ¿Que pase por el pie? ¿Qué punto se llama pie? ¿O que no pase por el pie? De hecho, que usted va a preferir que pase por su pie para evitar hacer un trazo. O sea, aquí voy a indicar L también es perpendicular con la recta L2 porque está contenida en el plano P. Sí, claro, nos conviene que la recta pase por el pie. Y ese es el problema. Que cuando usted va a tener una recta perpendicular a un plano, ya, en primer lugar, como todo es convención, entre nos, toda recta de color azul, de aquí en adelante hasta que termine el ciclo, toda recta de color azul significa que la recta es perpendicular a un plano. ¿Ya? Ahora, si hay una, dos, tres o más líneas que pasen por su pie, te voy a dar esta sugerencia. Es cierto que esto mide 90, que eso también mide 90, que eso también mide 90 y que eso también mide 90. Eso matemáticamente está bien, porque es la definición. La recta es perpendicular con todas las rectas que están contenidas en el plano. Pero emocionalmente eso está mal. Eso no se hace. No se coloca 90 a todo el mundo. ¿Ya? Usted convenientemente va a escoger, quizás con uno o dos, pero no vas a poner 90 a todo el mundo. Esa es la sugerencia. ¿Ya? Cuando una recta es perpendicular a un plano, en primer lugar va a estar dibujado de color azul. En segundo lugar, no se coloca 90 a todo el mundo. Hay que escoger adecuadamente. Esa es una primera sugerencia. Teorema. Si ustedes en un problema van a tener dos rectas secantes,
y luego vas a tener una recta perpendicular a dos rectas secantes, entonces esta recta va a ser perpendicular al plano. Lo vamos a escribir así. L sub 1 y L sub 2. Estas dos rectas secantes determinan un plano. L sub 1 y L sub 2 secantes. Estas dos rectas determinan el plano P. Entonces, L es perpendicular con L sub 1 y L también es perpendicular con L sub 2. Entonces, la recta L es perpendicular al plano determinado por estas dos rectas secantes, que es el plano P. Listo, es un buen teorema. Así que nos permite reconocer, cuando no nos dan como dato, cuando una recta es perpendicular a un plano. Una vez en un aula, un joven, un escolar, recuerdo, un ciclo extraordinario en verano, me dio a notar esta idea. Me dijo, profe, o sea, si yo en el espacio veo que hay tres ángulos, si de los tres ángulos hay dos ángulos que miden 90, entonces esta recta es perpendicular a este plano. Claro, esa es la idea del teorema, pues es la forma más práctica de decirlo. Si de tres ángulos, dos miden 90, entonces esta recta es perpendicular al plano. Ojo, no sabríamos cuánto mide ese ángulo, ¿ah? No vaya a pensar, profe, eso mide 90. No. Si de los tres, dos miden 90, entonces esta recta es perpendicular a este plano. Repito, es la forma más resumida de decir este teorema. ¿Ya? Listo. Siguiente teorema. Teorema de las tres perpendiculares. Aquí tenemos una recta L1 perpendicular al plano P. Y en el plano P tenemos una recta contenida en ella. Este punto se llama pie. Entonces, si por el pie de una recta perpendicular a un plano se traza una recta perpendicular a la recta contenida en el plano, esta recta se llama L sub 2. Entonces, toda recta que pase por el pie de la segunda e intersecte a la primera en cualquier punto, que va a estar L sub 1, por ejemplo, esta recta L3, esta recta es perpendicular a la recta contenida en el plano. Aquí el ángulo va a 90 grados. ¿Cómo se escribe eso, no? L sub 1 es perpendicular al plano P, lo cual quiere decir implícitamente que la recta L1 es perpendicular con la recta L. Luego, la recta L sub 2 es perpendicular con la recta L, que está contenida en el plano. Entonces, toda recta que pase por el pie de la segunda e intersecta la primera, esa recta es perpendicular a la recta contenida en el plano. En este caso, la recta L. Es lo que nos quiere decir el teorema, pero a la hora de aplicar esto en un problema, las cosas no van a estar así. Te sugiero que tomes en cuenta esto. ¿Cómo reconocer cuándo voy a usar este teorema? Cuando ustedes tienen en un plano una recta perpendicular a ella, y en el plano vas a observar que hay un ángulo que mide 90, y que pase por el pie de la perpendicular. Cuando vas a ver esto, un ángulo que mide 90, que pase por el pie de la perpendicular, tú vas a decir, esta es mi primera, esta es la segunda. Entonces, la recta que pasa por el pie, por este punto y por esta va a ser la tercera perpendicular. ¿Sí? Esa es la mejor situación para reconocer cuándo se va a usar este teorema. Bien, para hablar de ángulos diedro, lo que hay que hacer primero es recordar que es un semiplano. Tú tienes un plano, una recta contenida en el plano, entonces todos los puntos del plano que no están en la recta, por ejemplo, todos estos puntos que están acá y los que están por aquí, forman dos conjuntos disjuntos, los cuales se van a llamar semiplanos. Entonces, a partir de esa definición, podemos observar que ninguno de los semiplanos contiene a esto que se llama recta. Justamente esta recta se va a llamar, para este semiplano, se va a llamar arista. ¿De acuerdo? O sea, ninguno de los semiplanos contiene a la recta llamada arista. Entonces, para formar un ángulo diedro necesito dos figuras de este tipo. Y ninguna de ellas, vuelvo a repetir, contiene esta recta. Entonces, ¿qué es un ángulo diedro? Es la unión de dos semiplanos, esta y esta otra, que sean no coplanares,
que tengan la arista común y a esa unión le agregamos esta recta. Y esa recta para el ángulo diedro se va a llamar arista. Entonces aquí, arista. Esta figura se va a llamar cara. Esto acá se llama cara. Cara. Esto de aquí también va a ser otra cara. Una cara en sí es la unión de esta recta con este semiplano. ¿Sí? A eso le vamos a llamar cara del ángulo diedro. Bien, y lo que queremos hacer es estudiar esta figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero hay que ver, la arista es una recta. Esta cara pasa por este punto P y esta otra cara pasa por el punto Q. A esta figura se le denota diedro, así, de arista B, una cara pasa por P y la otra cara pasa por D. ¿Ya? O en todo caso, ángulo diedro de arista AB, una cara pasa por P y la otra por Q. ¿De acuerdo? O a veces, cuando solo hay un ángulo diedro, entonces a ese diedro se le puede llamar, mencionando quién es la arista, diedro AB. ¿Sí? Diedro o ángulo diedro de arista AB. Listo. Ahora, si a esto le antecede la letra M, medida así, MP-AB, aquí es Q, ya, esto se va a llamar medida del diedro, P-AB-Q. Ahora, hay un detalle. ¿Cómo se halla la medida de un ángulo diedro? ¿Ya? Aquí tenemos que hacer una especie de analogía con la geometría plana. Cuando tenemos un ángulo, para medir un ángulo le asociamos esta figura que se llama abertura. Esta abertura me dice cuánto mide el ángulo. La abertura puede ser más pequeña o más grande. La medida de este ángulo siempre es la misma, no va a cambiar. Algo de eso debe pasar con lo que se vaya a hacer aquí en el ángulo diedro. Para medir un ángulo diedro, lo que vamos a hacer es asociarle un ángulo llamado ángulo plano. Ese ángulo tiene la propiedad de que sus lados son perpendiculares a la arista. Ya, como lo ve aquí, 90 grados y 90 grados. Y cada uno de esos lados debe estar contenido en una de las caras del ángulo diedro. Esos dos rayos forman aquí un ángulo. La medida de ese ángulo nos va a dar la medida del ángulo diedro. Este ángulo, repito, se llama ángulo plano asociado al ángulo diedro. El efecto de este ángulo plano es el mismo efecto de la abertura en un ángulo. Me sirve la abertura para medir un ángulo. Y aquí, un ángulo plano me sirve para medir un ángulo diedro. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería medida del diedro de arista P, de arista AB, una cara pasa por P y la otra por Q. En este caso eso es alfa. ¿Ya? Bien. ¿Qué sucede si alfa mide 90? Si alfa mide 90, el diedro se va a llamar recto. ¿De acuerdo? Si el ángulo diedro mide 90, el diedro se llama ángulo diedro recto. Eso me sirve para poder definir a los planos perpendiculares. Cuando dos planos, digamos aquí, P y Q, se van a llamar perpendiculares. Cuando determinan diedros que miden 90 grados. Aquí, esta es la arista B. El plano P es perpendicular con el plano Q, si, solo si los diedros determinados en esta arista B, o sea, la medida de este diedro, medida del diedro de arista AB, es igual a 90 grados. ¿Sí? Si el diedro acá mide 90, los planos se van a llamar perpendiculares. Y si los planos son perpendiculares, es porque el diedro en esta arista mide 90. Recuerda que para dibujar un ángulo diedro, recuerda que para indicar la medida de un ángulo diedro, lo que hay que hacer es dibujar el ángulo plano.
Aquí 90 grados, acá 90 grados. Entonces, este es el ángulo plano asociado a este diedro y esto mide 90. ¿Sí? A eso se le llaman planos perpendiculares. Aquellos planos que determinan diedros rectos, diedros que miden 90 grados. Y acá hay un teorema. Si tenemos dos planos perpendiculares, el plano P perpendicular con el plano Q, en uno de estos planos hay una recta, ¿sí?, contenida y que sea perpendicular a la intersección, está, a ver, la intersección, digamos la recta L. L es perpendicular a la intersección y además esa recta L está contenida en este caso en el plano Q. Entonces, esa recta es perpendicular al otro plano. ¿Quién es el otro plano? El plano P. Listo. Tienen que cumplirse las tres condiciones. Primero, que los planos sean perpendiculares. Segundo, que la recta sea perpendicular a la intersección de estos dos planos. Y que esté contenida en uno de ellos, en este caso en el plano Q. Entonces, esta recta es perpendicular al otro plano. Y como ya hemos quedado antes, como es una recta perpendicular a un plano, color azul, ¿no? Color azul. Ahora, les puedo comentar este detalle, ¿no? Cuando en un problema a ti te van a decir los planos son perpendiculares, de 100 problemas donde tú vas a ver esta condición, en 99 de esos problemas vas a usar este teorema. Sí, es muy importante esa observación. ¿Cómo sé, profe, cuándo voy a usar esta propiedad? Fácil, cuando en un problema, repito, se tiene esta condición, entonces hay que usar este teorema. El problema es darse cuenta quién es esta recta. Simplemente es una recta contenida en un plano y que sea perpendicular a la intersección. Esa va a ser perpendicular al plano. Aquí el teorema me sirve para poder hallar el área de una región que representa la proyección de otra sobre un plano. Por ejemplo, ¿no? Esta es una región cuadrangular contenida en ese plano de arriba y lo proyectamos ortogonalmente en la otra cara. Esto sería el área de la proyección. Entonces, se logra demostrar que el área de la proyección es el área original, S, por el coseno de la medida del diedro que forman estos dos planos. En este caso alfa, aquí sería alfa. ¿Ya? Ahora les comento lo siguiente, porque muchas veces no me sirve de nada si yo no sé cuándo voy a usar o para qué me sirven los teoremas, ¿no? Sugerencias. Cuando te van a pedir que halles la medida de un ángulo diedro, entonces lo primero que tú tienes que hacer es ver quién es la arista. En este caso, la arista es AB. Quieres hallar la medida del diedro, en este caso, de arista AB. Entonces, lo que tienes que hacer es ver si hay una recta perpendicular a una de las caras. Si la respuesta es afirmativa, entonces vas a decir, a eso lo tomo como mi primera perpendicular, la segunda, y esta es la tercera. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Sí, hemos usado el teorema de las tres, pero al usar el teorema de las tres, este ángulo no es cualquier ángulo. Ese es un ángulo plano. La medida de este ángulo me dice cuánto mide el ángulo diedro. Entonces estás viendo una de las mejores aplicaciones del teorema de las tres perpendiculares. Me sirve para construir ángulos planos, los cuales me van a decir cuánto miden los ángulos diedros. Y esta sugerencia lo voy a tomar en cuenta cada vez que me piden allá la medida de un diedro y se tenga una perpendicular a una cara. Y usted dirá, profe, ¿y si no hay una perpendicular a una cara, es más difícil? No, en realidad, si no hay una perpendicular a una de las caras del diedro, el problema se va a hacer mucho más sencillo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podría pasar? Podría pasar que usted quiera ya la medida de un ángulo diedro y no tenga la arista. Si no tiene la arista, entonces para eso está este teorema. Pues. Justamente este problema te resuelve el problema de hallar un ángulo, la medida de un ángulo diedro sin tener la arista. Porque esto lo transforma a un problema de áreas. ¿De acuerdo? Ya, y la segunda sugerencia es, ¿no? Si en un problema a ti te dicen los planos son perpendiculares, plano P, plano Q,
los planos son perpendiculares, entonces el teorema que se debe tomar en cuenta es el último teorema, el teorema anterior. Lo que tendríamos que hacer es buscar una recta contenida en uno de los planos y que sea perpendicular a la arista. Si usted va a anotar esto, vas a poder afirmar que esa recta es perpendicular al plano. Listo. Bien, hemos terminado la parte teórica, ahora pasamos a los problemas correspondientes a la semana 2 del aula virtual, ciclo 2019-1. Bien, acá dice en la figura, el triángulo APB y el cuadrado ABCD son no coplanares, o sea, están contenidos en planos diferentes. BMC, el ángulo BMC, o sea, este ángulo mide 90 grados. ¿Qué más? AB mide 4, el lado del cuadrado mide 4, por lo tanto también el lado del equilátero. BM igual a MB, así que esto va a medir 2, también va a medir 2. ¿Ya? Hay la distancia de M al centro del cuadrado ABCD. El centro del cuadrado estará por aquí más o menos. Entonces nos están pidiendo cuánto mide este segmento. Para aprovechar que este es el centro del cuadrado, voy a hacer lo siguiente. Mira. Trazo esta diagonal. Ya, entonces esto debe pasar por el centro del cuadrado. Esto mide 4 raíz de 2, así que esto mide 2. Esto mide 2 raíz cuadrada de 2. También esto mide 2 raíz cuadrada de 2. ¿Qué otra cosa más? Esto mide 2, esto mide 4, porque es un lado del cuadrado. Así que esta línea tiene que medir 2 raíz cuadrada de 3. Ahora, ¿cómo aprovechamos que esto es un triángulo equilátero? Usted observa por aquí, 2, 2, al trazar esta línea, ya esta línea estaría midiendo, es un triángulo equilátero, pues, ¿no? Esta es la mediana, que también es altura, 4, 2, esto mide 2 raíz cuadrada de 3. Y notan algo interesante por acá, este triángulo que ve por aquí es un triángulo isósceles. La mediana relativa a la hipotenusa, aparte de ser una mediana, repito, el triángulo es isósceles porque este lado mide igual con él. La mediana relativa a la hipotenusa es también una altura. Por lo tanto, este ángulo mide 90. Y como queremos hallar esto, se concentra en este triángulo, triángulo MOC. Ahí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya está? Triángulo rectángulo MOC. MOC sería el cuadrado de x más el cuadrado de 2 raíz de 2. Nos tiene que dar el cuadrado de 2 raíz de 3. Operamos esto y x nos debe salir 2. ¿Sí? P es un punto que no pertenece al plano que contiene el paralelogramo ABCD. Vamos a dibujar un paralelogramo. M es punto medio de BP. A ver. Paralelogramo ABCD. M es un punto que, bueno, P es un punto que no pertenece a este plano. Puede estar por aquí, no sabemos, lo pongo por aquí. Y M es el punto medio de BP. O sea, trazo esta línea. Por aquí va a estar M. ¿Ya? ¿Qué más dice? MAC, el ángulo MAC. MAC. Ya, este ángulo mide 40 grados. AC el doble de AM. AC el doble de AM. Esto mide A, esto mide 2A. Por dato. Ahí es la medida del ángulo entre AM y PD. Entre las rectas AM y PD. AM y PD. Aquí dibuja la recta PD. Sería más o menos esta recta. Ya. ¿Qué nos dice la teoría? Que para hallar el ángulo entre dos rectas que son cruzadas, y aquí se nota claramente que son cruzadas, lo que debemos hacer es trazar paralelas. ¿De acuerdo? Hay que trazar una línea paralela a una de estas dos. Ahora en este momento no sabemos a quién de ellos, pero ustedes deben recordar que en el plano, cuando en un paralelogramo se tiene una diagonal, lo más adecuado a hacer es trazar la otra diagonal, para aprovechar que estas diagonales se bisecan.
Eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a trazar esta otra diagonal para aprovechar que las diagonales se bisecan. Así que vas a poder decir esto mide igual con él y esto mide igual con él. Digamos que este punto sea el punto O. Ahora observa este detalle. Esto va a mirar, también esto va a mirar. El otro detalle es que si unes M con O, si se une M con O, esta línea es paralela con ella. Estas dos son paralelas. Entonces, el ángulo entre estas dos rectas es el ángulo entre estas dos. Es el ángulo entre estas dos. O sea, esto de aquí es X. Y ya, voy a escribir eso hasta que se dé cuenta qué otro detalle hay en el problema. Aquí simplemente voy a decir MO es paralela por base media con PD. Es por eso que la medida del ángulo AMO es X. Ya. ¿Y cómo logro conseguir esto? Vamos a ver. Se dio cuenta, A, triángulo isósceles, así que este ángulo también mide X. Y en el triángulo MAO, X más 40 grados nos tiene que dar 180 grados. ¿Cuánto es el valor de X? 70 grados. La clave vendría a ser la C. Aquí en este problema dice el enunciado, el segmento B, esta línea, o la que ve aquí, representa el mástil de una bandera, que es la que se observa, la cual es perpendicular a una losa deportiva, que está representada por este rectángulo ABCD. ¿De acuerdo? Luego se colocan cuerdas tensas, que son representadas por SN y AE. DN mide 3, esto mide 3. AE mide 3. Y CD, esta línea, mide 1. Ya, hay el lado BC de la losa deportiva. BC. ¿Cuánto mide esta línea? Bien, dices, en primer lugar, aquí hay que notar este detalle. Como ella es perpendicular al plano, aquí el ángulo mide 90 grados. ¿Qué más? Este ángulo mide 90 grados porque esto es un rectángulo. Entonces, aquí observas que hay un ángulo que mide 90 grados y que está pasando por el pie de esta perpendicular al plano. Les di una sugerencia, ¿recuerdas? Que cuando vas a ver una y esta perpendicular, tú dices primera, segunda, tercera, 90 grados. Aquí, por el teorema de las tres perpendiculares, SC es perpendicular con CN. ¿Ya? ¿Qué más? Teta está en un triángulo rectángulo y aquí teta también está en este otro triángulo rectángulo. ¿Qué está ocurriendo? Aquí hay una especie de semejanza. Pero el otro detalle que también antes de pasar a esa semejanza es 3, 1 aquí, esto mide 1. Entonces no hay ningún problema en saber cuánto mide EB, porque eso es una semejanza, no, es Pitágoras, ¿no? En ese triángulo aplicaríamos Pitágoras. 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Eso sería raíz cuadrada de 8. Sí, yo sé que eso es 2 raíz de 2, pero déjemelo así. ¿Ya? Ahora sí, usemos la semejanza. Triángulo rectángulo EBA semejante con el triángulo rectángulo SN. Y cuando hay una semejanza, hay una proporción. ¿Se dan cuenta cuál es la proporción? El cateto adyacente a teta mide 1. El cateto adyacente a teta mide 4. ¿Cuál es la proporción entonces? De 1 a 4. O sea, si aquí esto mide raíz de 8, SB mide raíz de 8, entonces S debe medir 4 veces raíz cuadrada de 8. 4 veces raíz cuadrada de 8.
Y ya, ¿qué vas a decir en el triángulo rectángulo EBC? EBC, teorema de Pitágoras. X al cuadrado más raíz de 8 al cuadrado nos tiene que dar 4 raíz de 8 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 15 raíz de 8, 15 raíz de 8, 30 raíz de 2. Ya. Simplificando esto, el valor de X te va a salir 2 raíz de 30. Listo. Problema 4. AB es diámetro de esta semicircunferencia. MH es perpendicular al plano que contiene el triángulo ADB. El arco AM mide 90 grados. Entonces ese arco también va a medir 90 grados. DB mide raíz de 6. DB mide raíz cuadrada de 6. ¿Cuánto mide MH? ¿Cuánto mide MH? Bien, como MH es perpendicular al plano, entonces voy a resaltarlo de color azul. Ahora, ¿qué podemos hacer, no? De hecho, que hay que aprovechar, sí, hay que aprovechar que este arco mide 90. Eso podría ser haciendo esto, ¿no? Al trazar esta cuerda, este ángulo va a medir 45. Y lo mismo ocurre por acá. ¿Sí? Trazamos esta cuerda y este ángulo va a medir 45. Por lo tanto, este ángulo mide 90. Y ahora lo que les comenté, ¿no? Ustedes tienen por acá una perpendicular, un plano. Aquí hay un ángulo que mide 90. ¿Sí? Y pasa por el plano. Pasa por el pie de esa perpendicular. ¿Qué vas a decir? Primera, segunda. Entonces esta es la tercera. ¿Qué hago? Digo aquí 30 grados. Es fácil de manejar esto. Esto mide 2 raíz de 6. 2 raíz cuadrada de 6. Y como ese triángulo es notable de 45, si yo tengo esta hipotenusa, puedo sin ningún problema conseguir este cateto. ¿Cuánto va a salir este cateto? 2 raíz cuadrada de 3. Y obviamente este cateto también va a medir 2 raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Ahora, este cateto AD, vamos a ver, AD, se puede conseguir. Este cateto va a medir, por notable de 30 grados, este cateto por la raíz de 3. O sea, 3 raíz cuadrada de 2. ¿Qué más? Ya. Esto se puede conseguir. MD. ¿Cómo lo consigues? Hipotenusa, cateto, ¿cuánto mide esto? ¿Ya? ¿Cuánto mide? ¿Raíz de 6? ¿Sí? Listo. Ya, ahora fíjese. Mientras voy a colocar los detalles, tú fíjate qué está pasando acá. Primero debo decir por qué esto mide 90. Eso es por el teorema de las tres perpendiculares. MD es perpendicular con BD. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo demás creo que es manejable, repito, 30 grados, ¿no? Si esto mide raíz de 6, esto mide 2 raíz de 6. Esto mide ese cateto por la raíz de 3, por eso me sale 3 raíz de 2. ¿Qué otra cosa más? 45 grados. Esto mide 2 raíz de 6. Los catetos miden cada uno 2 raíz de 3, 2 raíz de 3. Ahora, concéntrese en el triángulo AMD. ¿Qué está ocurriendo ahí? En el triángulo AMD. Usted dirá, profe, mira, tengo los tres lados. Uno mide 2 raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 6 y 3 raíz cuadrada de 2. Lo que estoy queriendo conseguir en ese triángulo es una altura. ¿Qué se va a hacer para conseguir esta altura en este triángulo con los tres lados conocidos? Uno diría normalmente, profe, Pitágoras. Disculpa, profe, se puede usar el teorema de Herón. Pero con esos lados es difícil usar el teorema de Herón. ¿Ya? Otro detalle que debes observar es que en ese triángulo, esto al cuadrado es 12, esto al cuadrado es 6, y esto al cuadrado, esto al cuadrado es 6, esto al cuadrado es 12, y esto al cuadrado es 18. O sea, se está cumpliendo que AD al cuadrado es igual
a AM al cuadrado más MD al cuadrado. O sea, se está cumpliendo el teorema de Pitágoras. Y si se cumple Pitágoras es porque aquí el ángulo mide 90. ¿Ya está? Entonces, en ese mismo triángulo, que ahora va a ser triángulo rectángulo AMD, teorema del producto de catetos, el producto de los catetos es igual a la hipotenusa, 3 raíz cuadrada de 2, por la altura correspondiente a esa hipotenusa. ¿Ya está? Aquí sería raíz de 2 se cancela, me queda un raíz de 3, con este raíz de 3 se va. Estos se van a ir con esto de acá. ¿Qué te va a quedar? Que x es igual a 2. Listo. Dice aquí, solo he dibujado la parte más importante del problema, ¿ya? Esta parte me representa la azotea de un edificio cuyas dimensiones son de 10 por 10. ¿De acuerdo? 10 por 10, 10 por 10. O sea, y además como M, F y N son puntos medios, esto va a medir 5, 5, acá también 5, acá también va a medir 5, 10. Luego, ¿qué dice? BP es un tubo de fierro ubicado sobre la columna de la casa, ya está, o sea, perpendicular al plano de esta azotea, ya está. BP es el doble de QM, BP, si esto mide B, esto debe ser el doble, no, 4 veces QM, o sea, 4 veces B. Hay la suma de la longitud de los cables PQ y QR. PQ y QR. PQ y PR. Vamos a ver. Este ángulo, en realidad el problema, si usted lo analiza al final, se debe dar cuenta que más es un problema de geometría plana. ¿Por qué? Como esta línea es perpendicular al plano, aquí el ángulo mide 90. Si yo voy a querer hallar BQ, voy a tener que hallar este segmento. Y si voy a querer hallar PR, también tengo que hallar este segmento. Pero por ahora hay algo que ya puedes decirlo fácilmente, ¿no? Esta línea es paralela con esta otra. Y como estos dos miden iguales, entonces estos dos que ve aquí también miden iguales. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando esto mide, a ver, 5 y esto mide 10, este ángulo es conocido. Ese ángulo mide 53 medios. Esto mide 53 medios. Aquí también este ángulo igual, por la misma idea, 5, 10, este ángulo mide 53 medios. Y como aquí 90, 53 medios, esto es el complemento de 53 medios, esto mide 90. Y ya está. Entonces ahora vas a decir triángulo, rectángulo, BRC, notable de 53 medios. Esto mide, mira, qué suerte, mira. B, esto mide 2B. Por base media, ¿no? Aquí, base media, 2B. Si esto mide 2B, esto mide 4B. Así que esto va a medir 2B, 2B. Ya, como esto, repito, esta línea es paralela con ella. Como aquí es punto medio, entonces base media, esto mide el doble. Y como aquí el ángulo mide 90, si esto mide 2B, esto mide 4B por base media. Entonces 2B, 2B. ¿Sí? 2B, 2B. Ya, ¿qué más? En ese mismo triángulo la hipotenusa mide 10 por dato, pero en función a 2B, esto es 2B raíz cuadrada de 5. ¿Cuánto sale B? Simplificas y te va a dar raíz cuadrada de 5. Ahora, en el triángulo rectángulo, como esto mide 90, PBQ, en ese triángulo rectángulo, 2B, 2B, entonces PQ mide 2B raíz de 5. 2B raíz de 5. O sea, como esto es raíz de 5, raíz de 5, 5 por 2, 10. Y en el triángulo rectángulo PBR, en ese triángulo esto mide 4B, 4B, así que PR va a medir 4B raíz cuadrada de 2. Entonces esto va a ser igual a 4B vale raíz de 5, raíz de 10. ¿Sí? Por lo tanto,
Nos piden la suma de PQ con PR. Esto va a ser igual a 10 más 4 veces raíz cuadrada de 10. Esa es la respuesta. ¿Ya? La clave es la A, ¿no? Problema 6. Dice, PQ, la recta PQ es perpendicular al plano que contiene el rectángulo ABCD. ¿Ya? Como es perpendicular al plano, lo vamos a dibujar de color azul. ¿Ya? BQ igual a QA. BQ igual a QA. O sea, este segmento mide igual con este segmento. CD es el doble de PQ. CD el doble de PQ. O sea, si esto mide B, esto por tanto mide 2B. Ahí la medida del diedro de arista AB, una cara pasa por P, o sea, una cara es esta figura, y la otra cara pasa por Q, que es esta figura que está por acá. O sea, esta es la arista. Entonces, estamos observando los detalles de una sugerencia, ¿no? Quiero hallar la medida del diedro de esta arista, que tiene esto como arista. Tengo una perpendicular, un plano, entonces digo primera, segunda, o sea, aquí el ángulo mide 90. Uno de estos dos puntos, tercera. Entonces, este es el ángulo cuya medida queremos hallar. ¿Con qué contamos? ¿Qué sucede? Aunque el problema no lo dice directamente, pero como AQ mide igual con BQ, estos dos miden iguales. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí el ángulo mide 90. Entonces, esta línea es paralela con el lado AD. ¿Ya? Es paralela con el lado AD y además este punto es punto medio de AB. Entonces, en ese triángulo, a ver, vamos a escribir con paciencia. Primero, ¿por qué esto es X? Teorema de las tres perpendiculares. QH es perpendicular con AB. Segundo, el ángulo QHP es un ángulo plano. Es por eso que la medida de ese ángulo es lo que queremos hallar. La medida del ángulo QHP, esto es igual a X. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Si esto mide B, si esto mide algo A, esto va a medir 2A. Y como es un rectángulo, este lado mide 2A. Aquí 90 grados. ¿Qué está pasando por aquí? Este triángulo es un triángulo rectángulo. Este cateto mide 2A y esto mide 2B. Y aquí en este triángulo rectángulo, también este cateto mide A y este otro mide 2B. Entonces tú puedes decir que el triángulo rectángulo HPQ es semejante con el triángulo rectángulo, sería BCD. ¿Y qué se gana con eso? Aquí este ángulo mide 50 grados. ¿Por qué mide 50? Porque esto vale 40. A 2B 50, a BX. Por lo tanto, el valor de X tiene que ser 50 grados. Listo. Dice, en la figura, el triángulo ABC es equilátero. Este triángulo es equilátero. ABQ es un cuadrante. O sea, aquí el ángulo tiene que medir 90. ¿Ya? Este es el centro de este arco, es el punto B. El arco MQ mide 30 grados. O sea, hablan de este arco. ¿Ya? BQ mide 2. BQ, el radio mide 2. MC mide raíz de 3. Esto mide raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto mide el diedro de arista AB? Una cara pasa por Q, o sea, esta es una cara. Y la otra cara pasa por C, esta es la otra cara. Bien, tenemos que hallar la medida de un ángulo diedro. Recuerda, ¿no? Que para hallar la medida de un ángulo diedro hay que dibujar su ángulo plano. ¿Ya? ¿Cómo dibujamos el ángulo plano? Trazando perpendiculares. Ahora, aquí hay un detalle justo que cae a pelo para lo que se quiere. Cuando este ángulo mide 30 grados, si usted traza esta línea perpendicular, ¿qué sucede? Traza esta línea
¿ya? 30 grados. Como son paralelas, este ángulo también mide 30 grados. Este radio mide 2, igual que esto, así que esto va a medir 1. Si esto mide 1, ¿ya? Si esto mide 1, y el radio mide 2, así que esto mide 1. Ajá, ¿qué está observando? Que en ese triángulo, este punto es el punto medio de ese lado. Y ese no es cualquier triángulo, ese es un triángulo equilátero. Entonces, si yo uno este punto con C, ¿qué es esa línea en ese triángulo equilátero? Es una mediana, pero en un triángulo equilátero la mediana también es una altura, por eso que eso mide 90. Y ya está, pues. Dices ahora, el ángulo MMHC es un ángulo plano. Es un ángulo plano. Entonces, la medida de ese ángulo, la medida del ángulo MHC, la medida de este ángulo es X. Pero ahora, ¿qué está pasando, no? Esto mide 2, 1, esto mide raíz de 3. Esto queremos hallar, X. Y 1, 2, esto mide raíz cuadrada de 3. Y qué suerte, mira. Triángulo MHC. Los tres lados miden iguales, es un triángulo equilátero. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de X? 60 grados. Dice, la figura QM es perpendicular al plano que contiene el cuadrado ABCD. Ya, quedamos, ¿no? Perpendicular, color azul. Ya, ¿qué más? CN igual a ND. CN igual a ND. 2. BM igual a MN. BM igual a MN. O sea, estos dos acá también miden iguales. QN mide 3 raíz de 2. Esto mide 3 raíz cuadrada de 2. ¿Cuánto mide el ángulo entre AQ y el plano P? ¿Cuánto mide el ángulo entre AQ y este plano que contiene al cuadrado? ¿Ya? Bien, solo para recordar, la definición entre el ángulo de una recta y un plano se consigue cuando la recta se proyecta en el plano. Esta es la proyectante y la proyección es esta línea. Entonces, este es el ángulo entre la recta y el plano. Eso es lo que queremos hallar. Para nuestra suerte, esta proyectante es esta línea. Y la proyección, que es esta, sería esta otra línea. Este es el ángulo. X. Aquí 90 grados. Ya. Entonces, lo que hay que hacer es hallar una relación entre estos dos. Ya, para eso, 2, 90 grados aquí. Lado del cuadrado 4. Entonces, esto va a medir 2 raíz de 5. Esto, por lo tanto, mide raíz de 5. Esto acá también mide raíz cuadrada de 5. Como aquí el ángulo mide 90, Pitágoras, ¿cuánto sale esto? Triángulo QMN. A ver, vamos a hacer eso. Triángulo rectángulo QMN. QM al cuadrado es igual a raíz de 5. Bueno, es igual a QM al cuadrado, es igual a 3 raíz de 2, 3 raíz al cuadrado, menos raíz de 5 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 13. QM es igual a raíz cuadrada de 13. ¿Qué más? Esto mide 4. Y si se concentra bien, debe notar que BADN es un trapecio. Está algo así. 2, 4, y aquí hay una línea así, M, punto medio. Este es un trapecio. Y usted tiene el punto medio de un lado del trapecio, de un lado oblicuo, de un lado lateral. ¿Qué se traza para aprovechar ese punto medio? La base media. Claro, se traza la base media. ¿Por qué? Porque esta base media es la semisuma de las bases. Esto va a medir 3. Como aquí el ángulo mide 90, esto mide 2, 2. Entonces no habría ningún problema en hallar a M.
Aquí simplemente aplicarías el teorema de Pitágoras. Y esto te va a salir coincidentemente raíz cuadrada de 13. Digo coincidentemente porque eso acá también mide raíz cuadrada de 13. O sea, el triángulo QMA es un triángulo rectángulo isósceles. Ya sabes cuánto vale X. Entonces. ¿Ya? Estamos, ¿no? Bien, aquí voy a indicar lo siguiente, ¿no? AM, el segmento AM es la proyección de la línea AQ sobre el plano ABCD. Y eso hace que nuestra incógnita es la medida del ángulo QAM. ¿Sí? Aquí vamos a decir triángulo, rectángulo, AMQ, isósceles. Por lo tanto, el valor de X sería 45 grados. Listo. Acá hay una carpa donde las paredes laterales se refiere a esta pared y a esta otra. Y las que sirven de techo, que se refieren a esta y a esta otra, son congruentes. Son regiones rectangulares y congruentes. La medida de los dieros determinadas en esas aristas AB, DP y BC, y GC es GC, no es BC, es GC, ahí hay que corregir, es GC, miden 120 grados cada uno. Y el ancho de cada región rectangular es de 120 centímetros. Ya, esto aquí 120 centímetros. Ahí es la altura de la carpa. Ahí es la altura de la carpa. Bien. 120, 120, 120. ¿De acuerdo? Ahora, como es una región rectangular, esto mide 90, acá también. O sea, este es el diedro que por dato mide 120. Arriba también, esto mide 90, esto también. Este diedro es el que mide 120. Y por último acá, la misma idea, este es el ángulo plano, por lo tanto la medida del ángulo diedro aquí es 120. Bien, ahora, ¿qué está ocurriendo? Estos miden iguales, estos dos miden iguales, estos de acá también miden iguales. Estos miden 120 grados, pero esta línea mide 120. Si usted une P con este punto F, digamos, y P con este punto, no sé, se me ocurre ponerle H, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Primero, cada uno de estos ángulos va a medir 30, 30, aquí también 30, 30. Sí, seguro nos preocupa, profe, ¿y cuánto mide este ángulo y cuánto mide el otro? De hecho que eso nos debe preocupar. Pero mira por acá. Esto mide 30 grados, esto mide también 30 grados, y todo debe medir 120, así que este ángulo que está en medio mide 60. ¿Qué más? Ya se nota que estos dos triángulos son congruentes. Es por eso que este segmento mide igual con él. Ajá. Si eso está ocurriendo, si esto está pasando, este ángulo mide igual con él. ¿Cuánto van a medir cada uno? 60. 60 grados, ya está. Y como acá mide 30, 30, aquí eso no es por las puras, ¿ah? Acá, repito, que este ángulo mide 30 grados, eso no es por las puras. En realidad aquí el diedro está midiendo 90 y acá también el diedro está midiendo 90. Entonces, estas paredes, como es lo normal, lo común, son perpendiculares al plano de este piso. Esta cara de la carpa es también perpendicular al plano del piso. Eso me es importante porque, mira, la altura es una línea perpendicular trazada de este punto hacia esta línea, justo hacia esa línea. ¿Por qué hacia esa línea? Repito, porque esta cara es perpendicular con la base. ¿Ya? Y como eso es cierto, 90 grados. Esto es lo que queremos hallar. Aquí, este ángulo cada uno va a medir 30 grados aquí. Ya. ¿Cuánto mide esta línea? Eso es más que nada geometría plana. Fíjese, recuerde, mientras voy a escribir los detalles, medida el diedro AB, la medida del diedro AB es 120 grados. Es por eso que la medida del ángulo PBF
PBF, esto es 120 grados. Igual, la medida del diedro de arista DP o PD es 120 grados. Eso me sirve para decir que la medida del ángulo BPC es 120 grados. La medida del diedro de arista GC, ¿ya? La medida del diedro GC es 120 grados, entonces la medida del ángulo PCH, 120 grados. Este triángulo es equilátero, ya está. En el triángulo PCH, como esto mide 120 y los dos miden iguales, PH mide 120 raíz cuadrada de 3. Ahora, para terminar, y eso les había dejado a ustedes, en el triángulo PQH, triángulo rectángulo PQH, ya, 120 raíz de 3, esto mide 60 raíz de 3, la mitad. Por lo tanto, X debe ser igual 60 raíz cuadrada de 3 por la raíz de 3. ¿Cuánto es eso entonces? 180 centímetros. La respuesta es 180 centímetros. En un triángulo rectángulo ABC, P es un punto de BC y PQ es perpendicular al plano S que contiene a ese triángulo rectángulo ABC. Aquí está, ABC, nuestro triángulo rectángulo ABC, recto en B. Después dice, P es un punto de BC, P es un punto de AC, dice, P es un punto de BC, más o menos por acá, de modo que PQ es perpendicular al plano que contiene a ese triángulo ABC, al plano S, dice. ¿Ya? Aquí estaría el punto Q. Después dice, PC el doble de PB, PC el doble de PB, o sea, B2B. ACB, o sea, este ángulo mide 30 grados. Y la medida del diedro, P, del diedro de arista AB, una cara pasa por P, que sería esta figura, la otra cara pasa por Q. Vamos a dibujar eso. El diedro en esta arista, por dato, mide 45. ¿Cuánto mide el ángulo entre AQ y el plano S? ¿Cuánto mide el ángulo entre esta línea y el plano que contiene este triángulo? O sea, este ángulo que está acá. ¿Ya? ¿Cómo sé que es este ángulo? Recuerda, pues, el ángulo entre una recta y un plano es el ángulo entre la recta y su proyección correspondiente. Eso es lo que voy a escribir. AP es la proyección de la línea AQ sobre el plano que contiene al triángulo ABC, que le hemos llamado plano S, ¿no? Simplemente así. Sobre el plano S. Ya está. Es por eso que la medida del ángulo QAP es X. Ahora, ¿qué ocurre? 30 grados, esto mide 3B, entonces esto de acá va a medir B raíz de 3. ¿Ya? ¿Qué más? B raíz de 3, esto se puede hallar, esto vale 2B. ¿Qué otra cosa más? Ojo, solo estoy aprovechando lo que me dan en este plano, ¿no? 30 grados, si este cateto mide 3B, es porque este cateto mide B raíz cuadrada de 3. ¿De acuerdo? Ya, B raíz cuadrada de 3, esto va a medir 2B. Lo que sigue es conseguir este cateto o quizá la hipotenusa en función al valor de B. Para eso me falta todavía un dato. El diedro mide 45. Entonces, siguiendo la sugerencia, ¿no? Tengo una perpendicular, una cara, me interesa la medida del diedro en esta arista. Aquí veo una perpendicular, 90 grados acá. Primera, segunda, esta es la tercera. Teorema de las tres perpendiculares. QB es perpendicular con AB. Entonces, el ángulo PBQ, el ángulo PBQ es un ángulo plano. Ángulo plano. Es por eso que la medida de ese ángulo PBQ es 45 grados. ¿Y eso de qué nos sirve? O sea, este ángulo mide 45, ¿ya? Y como acá esto mide 90, B, ¿cuánto mide esto? B. Y mira, ¿qué sucede en el triángulo APQ? Triángulo rectángulo APQ. Este cateto es el doble de él. Entonces, ¿cuánto es el valor de X?
53 medios. Listo. Muy bien, jóvenes, esto fue todo por esta semana. Nos vemos en la siguiente. Temas a estudiar: poliedro y prisma. Hasta entonces.